adaptándonos a este nuevo formato de... Está más alto, ¿no? Buenos días a todos y vamos a seguir con Romanos, la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos, y el capítulo que nos toca hoy es el capítulo 13, así que podéis tenerlo preparado porque lo vamos a leer en un momento, ¿no? Dios quiere tocar, cambiar, transformar todas las áreas de nuestra vida. La resurrección de Jesús hace todo posible. No solo la mente, transformar nuestra mente, nuestra forma, nuestra filosofía, la forma de nuestra cosmovisión del mundo, sino nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestras relaciones con los demás. Y eso, todas las relaciones, incluye aquí algo que a lo mejor es algo más delicado. Para algunos es un tema que está en la boca de todos los días, los gobiernos. ¿Quién nos gobierna? Los políticos. ¿Qué harías tú si en unos pocos años se convirtiera este país en un gobierno totalitario? Donde hay una dictadura de izquierdas o de derechas, lo que sea, donde hay ya la democracia, la posibilidad de influir por el voto acerca de quiénes son nuestros gobernantes, ya no existiera. Parece algo muy lejano para nosotros, ¿no? Pero esto está ocurriendo en muchos lugares del mundo, ¿no? Volvemos a la diapositiva 1, por favor. Un gobierno totalitario. ¿Qué pasaría si se nos impusiera o si alguien aquí quisiera imponer que aquí atrás hubiera una bandera nacional, por ejemplo? Eso ocurre en algunos países, está ocurriendo. O de un partido político. O que, como pasa en algunos países, en muchos países, se prohíbe el culto, congregarse juntos. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, en la iglesia primitiva estaban en casas, ¿no? No había lugares de culto hasta casi el siglo III o IV. Pues si queremos ver cómo esto afectó a muchos de nuestros abuelos y los que nos vivieron, podemos tener lecturas como escenas de la vida misionera en España, en la zona de Piedralaves. Ernesto Trenchard cuenta cómo era el Evangelio en España. Tenemos el Evangelio España también. Hay libros que podemos pedir y es bueno recordar de dónde venimos un poco, quién nos hicieron posible esa lucha para que el Evangelio pudiera transformar la vida en este país, ¿no? Así que estos libros, si queréis leerlos, os lo enseño luego. Vamos a leer en Romanos 13 este capítulo. Y leo de la versión internacional. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Por eso mismo pagáis impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Pagad a cada uno lo que le corresponda.
Si debéis impuestos, pagad los impuestos. Si debéis contribuciones, pagad las contribuciones. Al que debáis respeto, mostradle respeto. Al que debáis honor, rendidle honor. No tengáis deudas pendientes con nadie, a no ser que la de amaros unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Haced todo esto, estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despertéis del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Vivamos decentemente como la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni de disensiones y envidias. Más bien, revestíos del Señor Jesucristo y no os preocupéis por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí podemos dividir el texto en dos partes. Una primera parte hacia los gobiernos, los gobernantes, las autoridades, y la segunda hacia la responsabilidad cívica que tenemos hacia los demás, social, hacia las relaciones con los que nos rodean. Todo eso es parte de la transformación, y en otras hay más tarde también y antes, de todo lo que ha estado hablando Pablo a los romanos. Una iglesia que estaba sumisa, sometida por un César que estaba ahí vigilando, que estos que venían del judaísmo, pues cuidado con ellos, ya les habían echado y habían vuelto, pero esto para algunos les sería un poco difícil. ¿Cómo podemos someternos a Roma, no? Aquí podemos sacar varios principios bíblicos y vamos a ver algunas ilustraciones y de hoy en día y de este siglo y siglo pasado también. Primero, que toda autoridad, dice aquí muy claramente, viene de Dios. Él establece los gobernantes y los gobiernos. En versículos 1 y 2, ¿no? Tenemos el origen de todo esto en Génesis 1 y Génesis 2:15, ¿no? Dios da al hombre una responsabilidad para administrar y gobernar la tierra. Le da un propósito, le delega esa responsabilidad. Le da avisos de lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Le dice que tiene que cuidar el jardín, administrarlo, ser un buen mayordomo, un buen gobernante, un buen administrador. Eso viene desde el principio. Eso es el deseo de Dios para el hombre, su principal motivo de estar en esta tierra, en esta creación de Él, que es de Él. Y después tenemos eso repetido varias veces también después de la caída, con el arca de Noé. Dios repite ese mandato de distribuirlos por la tierra y gobernarla, administrarla, ¿no? En segundo lugar, claramente Dios, en toda la Biblia, es Dios quien quita y quien pone reyes. Quita gobernantes y los pone. En Isaías 40, 22 y 23 tenemos ese pasaje que nos dice: Dios se sienta sobre el círculo, es globo también en el hebreo, de la tierra. Para los terraplanistas eso no se lo olvidaron. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Dios no solamente pone gobernantes, pero lo espera de ellos que sean justos y los juzga. Y los reduce a nada. Y toda la Biblia, todas las Escrituras tenemos esos ejemplos, ¿no? En el libro de Daniel 2:21, Daniel dice: Él, Dios, controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos.
y el más grande gobernante del mundo en ese tiempo, el del país más poderoso, el imperio más poderoso, Nabucodonosor, en el capítulo 4, versículo 17 de Daniel, dice: pues esto, se da cuenta finalmente, esto es lo que decretaron los mensajeros, es lo que ordenan los santos, para que todos sepan que el Altísimo, el Sumo, el Dios sobre todos los dioses, no sus dioses, gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes, ¿no? Jesús ante Pilato rubrica lo que las Escrituras estaban diciendo acerca de que Dios está en control, Dios es el que pone y que quita. Y Pilato le cuestiona, y Jesús le dice: no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Eso sería difícil para aceptar, ¿verdad?, para muchos judíos. Pero Jesús habla de ese poder y sobre Dios que está sobre todos los gobiernos. Él es soberano y está en control, a pesar de nuestras dudas, a pesar de lo que parece que ocurre en este mundo. Dios está en control, no Putin, ni Trump, ni nadie. Tercer lugar, los gobiernos, en el versículo 3 se nos aclara, los gobiernos están por una razón: para velar por el bien, por el bienestar de sus súbditos. Eso es el deseo de Dios. Jesús y los deberes de los ciudadanos lo tenemos en Mateo 22:15, donde dice: dad al César, cuando le intentan dar una trampa, hacer una trampa, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Los impuestos, en el versículo 7, ¿no? ¿Qué pasa con las señales de tráfico? ¿Las cumplimos? ¿Qué pasa con las deudas o los impuestos? Hacienda. ¿Toca eso nuestra vida? ¿Es algo de nuestra vida también? Cuarto lugar, la Escritura dice que debemos orar por los gobiernos. ¿Tenemos muchas ganas de orar por los gobiernos? Pero es un mandato aquí, orar por los gobiernos, por nuestra buena conducta y respeto a las autoridades. Y eso es testimonio. En 1 Timoteo 2:2, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad. Y los martes aquí oramos por los que están en autoridad en Madrid, en España, en el mundo. Oramos para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. La versión nueva traducción viviente, ¿no? Y hay muchos ejemplos de cómo el testimonio cristiano en los gobiernos, por hombres y mujeres, a través de la historia, la lucha por la abolición de la esclavitud en el Reino Unido, la protección, yo hablo más de lo que conozco más de mi país, pero la protección de los obreros y el sindicalismo también, que no viene de Marx originalmente. Keir Hardie es uno de los buenos ejemplos en Inglaterra, un creyente comprometido. La lucha contra el trabajo en las minas, trabajo infantil, contra la lacra del alcoholismo, la influencia en los parlamentos de hombres y mujeres que eran, especialmente entonces eran hombres, no había mujeres, pero que ellos tenían un criterio, la autoridad era sobre su propio gobierno y partido. Hay menos independientes en el Parlamento británico ahora, pero han tenido una gran influencia en el pasado, eso sí. Ahora, aquí vienen unas preguntas, ¿no? Igual estáis preguntándoos también. ¿Qué pasa con gobiernos que claramente van en contra de ese gobierno para bien? Si el gobierno es para el bien, pero ¿qué pasa con aquellos gobiernos que no están haciendo eso? ¿Hay que someterse a ellos también? Hay gobiernos corruptos. Hay dictadores, personas corruptas, siempre hablamos de gobierno, pero son personas corruptas que están en un grupo, en un gobierno. Hay dictadores. ¿Qué pasa en Latinoamérica en los años 60 y 70 con toda esa percepción de que el pueblo estaba siendo atacado por los gobiernos? En los pueblos indígenas, en Amazonas, por ejemplo, y en otros lugares, en Perú y en Colombia, en Ecuador. Ahí está la teología de la liberación. Si queréis saber más sobre lo que alguien que conoce eso mucho, pues leer a Samuel Escobar.
que tiene un libro sobre la teología de la liberación, muy bueno. Vamos a ver el contexto en que estamos. Los romanos estaban ahí, la iglesia de Roma, en Roma y en las casas, pues ellos tenían un César por encima, Nerón. Había poca posibilidad de cambiar cualquier cosa ahí. Hoy hay democracias en muchos países, no en todos, desde luego. Y se puede influir en los gobiernos. Pero, ¿qué pasa con un gobierno que claramente va en contra de ese gobierno para bien? Pues mira, vamos a mirar a Alemania entre las dos guerras mundiales y a una persona que se llama Dietrich Bonhoeffer, que denuncia ya años antes de la guerra el nazismo, lo que él ve, ese peligro tremendo de ese partido que se llama cristiano a veces también, y que Hitler hay fotos de él asistiendo a la iglesia, pero realmente quieren destruirla. Y él lo denuncia especialmente la pasividad de la iglesia. Y él, después de toda la oposición que tenía, que estaba teniendo más y más, al final él va a otros países, le intentan proteger, él va a Nueva York, casi el último día antes de la guerra, vuelve en el último barco, porque dice, yo no puedo estar aquí en Nueva York, ¿qué derecho tengo yo, este pastor influyente en el mundo protestante en Alemania? ¿Qué derecho tengo yo en la reconstrucción después de la iglesia si yo no estoy ahí? Volvió y volvió a morir. Volvió en 1939. Fíjate que decía uno de los pastores de la iglesia de entonces, Cristo ha venido en Adolf Hitler, ha venido a nosotros por medio de Adolf Hitler. ¿Cómo estaban engañados? Y escribió, y por eso también le denunciaron y finalmente le arrestaron y fue a varios campos de concentración. El silencio ante el mal en sí mismo es mal. En sí mismo es el mal. Dios no nos declarará inocentes. No hablar es hablar. No actuar es actuar. Podemos discutir hasta qué punto el activismo político que él hacía también en contra del régimen, incluso pues relacionado con los atentados. Algunos discuten que no estaba directamente, pero sí favorecía el quitar ese régimen, ese hombre malvado que estaba haciendo tanto, y él ayudó a muchos judíos a salir de Alemania por Dinamarca y por otros países. Y finalmente fue martirizado en la horca un mes, pocos días antes del final de la guerra. Sus últimas palabras, este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. Tenemos este libro que escribió él, El coste del discipulado, en el año 37. Esta es la versión inglesa que sí ya está cayendo a pedazos, pero es un libro precioso para mirar el contexto en que él escribía y lo que él decía, seguir a Cristo con todas las consecuencias. Y eso, igual que la vida de Cristo, cuesta y cuesta, puede costar tu muerte, pero tu muerte es vida en Él. Vi al pastor Bonhoeffer, un testigo en la muerte en el campo de concentración, arrodillado en el suelo rezando fervientemente a Dios. Me conmovió profundamente el modo en que rezaba este hombre entrañable, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchaba su oración. Ayudó a muchísima gente en el campo de concentración, en las cárceles, donde sí que estaba con gente, en muchos tiempos estuvo aislado, y escribió unas maravillosas cartas desde ahí. En el lugar de la ejecución rezó de nuevo una breve oración y luego subió a los pocos escalones hasta la horca, valiente y sereno. Murió al cabo de unos segundos. En los casi 50 años que he trabajado como médico, casi nunca he visto morir a un hombre tan enteramente entregado a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a hacer todo por Cristo. ¿Hasta qué punto el mal se extiende si la Iglesia se amolda? Se nos dice que somos sal y luz. La sal impide la corrupción. ¿Nos acomodamos? Cuando vemos la maldad, cuando vemos el pecado institucionalizado, cuando vemos la permisividad que hay por medio de los gobiernos también. Podemos ver dos extremos del péndulo, ¿verdad? Una forma es aislarse
no tener nada que ver con la política. Y eso ha pasado en el mundo medieval y también reciente en la Iglesia. No tener nada que ver con la política. Las asambleas de hermanos, también, del cual venimos de tradición también han tenido esa actitud también de aislarse. Aunque dentro de esos hombres y mujeres había tremendos ejemplos muy activos en instituciones y obras de caridad o misioneras, y como John Lyne en el mundo empresarial también. El otro extremo es ser una iglesia que lo que más le preocupa, recordemos que en España hubo siglos de represión y de rechazo, y lo tenemos descrito en estos libros. Lo primero que le encuentra ahora es buscar la aceptación como alguna cosa más. Queremos y buscamos y luchamos para ser aceptados como algo en la normalidad. Perdiendo entonces el propósito, la misión de la Iglesia, que significaría, claro, oposición y rechazo si no se amolda a los valores de este mundo. ¿Qué queremos, no? Es muy fácil acomodarse. Tenemos también muchos ejemplos en la Biblia que nos ayudan en este aspecto de cuando hay gobiernos, cuando hay poderes corruptos. En el Antiguo Testamento, en las Escrituras, y eso es lo que tenía Pablo. Pablo basaba todo lo que hacía en no solamente su experiencia con Jesús, su encuentro personal, y lo que estaba aprendiendo, pero se basaba en las Escrituras. Las parteras en Egipto, ¿qué hicieron? Pues ir en contra del mandato de matar a todos los bebés hebreos y buscar una forma de dar al César de entonces, al faraón, pues una razón por qué no podían. Y el Señor les bendijo. Esto es en Éxodo 1, 20 y 21, ¿no? Rahab y el rey de Jericó. El rey de Jericó le dice, los que están en tu casa tienes que entregarlos. Va en contra de eso, porque veía algo más, una autoridad sobre, algo. Dios estaba por encima, el Dios de los hebreos estaba por encima. Ella lo veía como el Dios, supremo Dios, una prostituta. Dios la bendijo, la protegió, cumplió su promesa. Los 3 amigos de Daniel, delante del gran rey Nabucodonosor, ahí están y no están dispuestos a arrodillarse ante un Dios humano. Y van al fuego y el Señor les libra. Confían en que o vivos o muertos, ellos tienen que actuar con dignidad y con amor a Dios. No voy a arrodillarme, cada uno dice, ante tu Dios. Y Dios les salva, pero en muchos casos los que hacen eso no son martirizados, como Bonhoeffer también, ¿no? Y Pedro y Juan también, ante la prohibición de los gobernantes de predicar el Evangelio, en Hechos 5, 29 dicen, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando hay algo que va en contra de lo que Dios dice, ahí hay que desobedecer. Porque Dios es la última autoridad. La ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Entonces Dios es justo, es juez y juzgará a todos. Y estamos llamados entonces a ser transmisores del Evangelio de Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy hay un artículo en Protestante Digital por José Hutter que habla de esa esfera pública y política y nuestro testimonio. Muy buena. Luego os lo paso por las redes, el link. Hay ejemplos de hoy como se está influyendo, se puede o se debería estar influyendo en la sociedad. Dios no quiere que sufran los injustos, pero el hombre, muchos gobernantes lo que hacen, sus políticas, y podemos verlo, las políticas también internacionales, al final son los que sufren, son los pobres, son los que no tienen poder, son los que están sufriendo más.
En Nueva Delhi, estos días hay una gran conmoción. Posiblemente la peor contaminación, una ciudad de 33 millones de personas. ¿Cuántos hay en España? ¿48 millones? 33 millones en una ciudad. Madrid tiene 5 o 6 por ahí, ¿no? 1 millón más pronto. ¿Y qué gestión cuando los gobernantes están permitiendo esto que está denunciado, donde hay miles de personas que están muriendo en la ciudad de Delhi, especialmente en los barrios pobres, porque los gobernantes viven en los chalés, en los suburbios, fuera. Legislan, pero luego se van o trabajan online, cuando hay mucha contaminación, ¿no? Y ahí, ¿qué está diciendo la Iglesia? La Iglesia está denunciando eso también y debe de denunciar eso, que está afectando a tanta gente, ¿no? Es un ejemplo, ¿vale? La gestión del territorio, lo vemos en Valencia, debe ser una buena gestión, con previsión, con gobernantes que no piensen en su bolsillo ni en su partido, sino en el bienestar de los demás, con una buena administración de futuro, ¿no? Hoy en día también la lucha contra el cambio climático es un ejemplo. Hay grupos de lobby cristianos que están ahí. Yo estuve en París y estuve luego en Madrid, la conferencia de Madrid también, y ahí dando voz. Se puede hacer poco, pero se puede decir que Dios es el que ama su creación y nosotros amamos la creación y las criaturas y debemos de proteger lo que Dios ama y cuidar lo que Dios ama. Eso es ser consecuente, ¿no? De la forma en que podamos hacerlo. Al final es cada uno en su lugar, ¿no? Cada uno. Ama a Dios y ama a tu prójimo, dice Jesús, ¿no? Repitiendo lo que las Escrituras decían en Levítico y en Éxodo. Tener compasión, el efecto sobre los más vulnerables. Y día a día, a nivel personal, contra el Dios del consumismo, que Jaume Llenas nos decía el otro día en el retiro. El principal problema que tiene la Iglesia hoy en día es el consumismo. Eso nos hizo pensar, ¿no? Nos debe hacer pensar. Y yo pregunto a los padres, y hay muchos padres aquí, ¿verdad? Padres y madres, estoy hablando de padres en general. Os pregunto, ¿transmitís los valores del reino a vuestros hijos o fácilmente caemos en la transmisión de los valores de este mundo? Y sugiero que no sería creéis bueno juntarnos en grupos para hablar de esto juntos, de cómo en nuestra sociedad podemos transmitir a nuestros hijos. Claro, cada uno, hoy en día ya no vivimos en pueblos donde todos se conocen, vivimos cada uno en nuestra casa. Y cuando salimos de aquí vamos a nuestra casa, ¿no? Y ahora la idea de comunidad, lo que tuvimos anoche que fue tan bueno, lo pudimos compartir y debemos retomarlo, debemos recuperarlo. Es tan fácil perderlo, ¿no? Una sociedad que no es individualista, sino comunitaria, ¿no? La nueva comunidad de Cristo. O sea, podemos concluir esta primera parte de esta ética política que debe tener el cristiano. Tenemos responsabilidades para con los gobiernos, al que debemos respetar y honrar, pero también, si es posible, y es posible hoy en día, vigilar y trabajar para que estos gobiernos trabajen para el bien de la sociedad, legislando de acorde con las leyes de Dios. Eso parece difícil, pero ahí estamos. Es probable también que tengamos que oponernos a cosas que legislan o nos ordenan contra la ley de Dios. Un ejemplo es el aborto. ¿Nos quedamos pasivos ante eso o tenemos algo que decir? Hay muchas cosas más. La trata, muchas cosas. Que el Señor nos ayude a cada uno a tomar decisiones acertadas acerca de a quién votamos y a quién apoyamos. Y estamos llamados a orar, como hemos dicho antes. Lo que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos 13 es que conocer a Cristo transforma todas las áreas de nuestra vida. La nueva vida en Cristo afecta todo, cambia todo. Romanos 12, 1 y 2, al principio del último pasaje. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Vamos a leerlo más veces en casa. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la adoración. No imiten las conductas ni las costumbres del mundo, más bien dejen que Dios les transforme. Ese dejar que Dios me transforma quiere decir que hay que dejar. Transforme nuestra mente, forma de pensar, en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, cambiar el chip.
El cambio, el cristiano, el convertirse, no es solamente creer en Jesús, creer que Él es el Hijo de Dios, sino también vivir como Él quiso, ¿no? El cambio de mente es cambio de vida, la ética política y la personal, que es la segunda parte de este pasaje, ¿no? En Efesios 4, 17, 18, está hablando de no pensamientos y mentes inútiles y frívolos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, etc. En cambio, ¿qué dice más tarde Pablo a los Efesios? Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad. Estaban llenos de oscuridad. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. La transformación que hace el conocer al Cristo resucitado. A los Colosenses, en capítulo 3, 1, también dice: ya que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, de muerte a vida, buscad las cosas de arriba. ¿Cuál era la forma de pensar de antes? La de buscar las cosas de aquí abajo, las cosas de la oscuridad, lo que a mí me apetece. Y eso es la niebla, centrado en mí mismo, la oscuridad. Toda la obra de gracia, misericordia que Dios ha hecho y amor que ha hecho Dios en Cristo, descrito por Pablo en la primera parte de Romanos 1 a 12, debe afectar todas las áreas de la persona, incluyendo aspectos de los gobernantes y de la gente que nos rodea, nuestras relaciones en el trabajo, todo. Demasiadas veces se ha pensado que en el mundo que nos rodea, las personas que no creen en Dios, el mundo físico, lo material, es negativo, es menos importante. Lo único importante es el espíritu, ¿no? Solo importa lo espiritual, y eso es un peligro que existía en la primitiva iglesia y que persiste hoy. Más nuestros filósofos como Miguel Palomo nos puede describir eso, lo que es el gnosticismo, y cómo eso es tan fácil seguirlo hoy en día, ¿no? Yo no me atrevo a tanto. Pero Pablo aquí dice, por tanto, ¿no? Está explicando la enorme transformación que la nueva vida en el Espíritu, la nueva vida en Cristo, que debe transformar nuestras relaciones con los demás, en la familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos y padres, jefes, subordinados, vecinos y gobernantes. ¿Cómo puede cambiar? Cristo es el centro. Y en Él, porque Romanos 1 dice, ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, los que tienen una relación personal con Cristo por medio de creer en Él como Señor y Salvador, ¿no? Así que os digo un chequeo a veces, ¿vale? ¿Tenéis el bolígrafo? Hacemos un chequeo, ¿vale? A lo mejor duele alguna cosilla aquí, ¿no? Me lo hago a mí mismo. ¿Tu vida matrimonial está bien? Tic, 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 tic. Cristo puede transformarlo, lo está transformando, pero depende si yo también quiero someterme a Él y someterme al otro. ¿Tienes mala relación con un familiar? Nadie tiene eso, ¿no? ¿Te llevas bien con todos tus hermanos, tu familia, tu padre, tu madre, tus abuelos, tus tíos, tus suegros, suegras? Cristo puede transformar eso. ¿Tienes una actitud hacia la autoridad de deshonra? Es un poco rebelde y en las redes y tal, metes ahí baza y tal, ¿no? Mi hermano es un experto en eso, ya tiene un máster. Mi hermano Dani no, mi hermano Andrés, ¿vale? ¿Te niegas a pagar algún cargo, alguna multa o impuesto? Es que no voy a pagarlo. ¿Cuál era la actitud de Cristo con la moneda hacia el César, no? ¿Qué es lo que nos está diciendo por medio de la palabra el Señor? ¿Tienes envidia o odio o rencor por algo que te han hecho en el pasado? Tantos problemas de nuestra infancia para muchos, ¿no? ¿Te encuentras echando siempre la culpa a los demás?
Cristo puede transformarlo en amor y generosidad, y eso cambia personas. Ya ha leído, Juan Antonio, has leído no hablar mal de nadie, ¿verdad? Me fijé en ese pasaje sobre los gobernantes en Tito 3:1, creo que era. ¿Tienes una adicción que te ata? Es que no puedo, es que no tengo fuerza. Puede ser el alcohol, puede ser las drogas, puede ser la pornografía, puede ser el sexo, puede ser las películas e imágenes de guerra, los juegos, las noticias y las notificaciones en el móvil. Nos puede ser una obsesión ya. Antes que la Biblia cogemos el móvil. Todos hacemos eso. Que absorbe mi mente, mis pensamientos, mi tiempo. Cristo puede, pero tengo que decidirlo. Y nos da la solución al final de este pasaje, ¿verdad? También. Porque estar unido a Cristo, estar en Cristo, es tener una nueva ciudadanía. ¿Cuál es tu pasaporte? ¿Quién gobierna en tu vida? ¿Cuál es tu identidad? Debemos ciertas cosas a nuestros gobernantes, a nuestro país, lógicamente. Un país con orden. Veremos eso un día cuando Cristo vuelve en su total transformación, como debe ser. Pero estamos aquí también llamados a eso. En cambio, Filipenses 3:20, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. ¡Wow! Madre mía. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. La Biblia nos habla de que un día el Señor, todos se arrodillarán ante el Señor. Mi Señor no es el presidente del gobierno, mi Señor no es Elon Musk, mi Señor es el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, Jesucristo. Y Él tiene mi futuro y el futuro en sus manos. No debo tener tampoco ansiedad por el futuro. Me puedo preocupar, pero el futuro está en sus manos. He's got the whole world in his hands, como se cantaba, ¿no? Tiene todo el mundo en sus manos. Lo cantábamos de niños. Y no debo temer a lo que hacen los hombres, como dice el salmista muy bien, ¿no? Versículo 8 es clave también. No deber nadie a nada. Algunos han intentado eso, que no tenemos que tener hipotecas y préstamos y nada. Creo que en el contexto que vemos en la Biblia no está hablando de eso. Está hablando de no ser morosos, está hablando de que no debemos deber lo que tenemos que pagar. No se quede ninguna deuda sin pagar, excepto, dice, la deuda continuada de amaros los unos a los otros. Solo amor es lo que se debe. Esta es la base fundamental de toda ética cristiana, el amor. El amor a los demás. Levítico, Jesús y la ley lo repite. No hagas esto. En el fondo es una llamada al amor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso los mandamientos no hacer, realmente si los damos la vuelta, no matarás. ¿Qué quiere decir que debes hacer a tu prójimo? Hacer lo contrario a eso. ¿Qué quiere decir? Cuidar de su vida. Démosle la vuelta. No hagas eso, pero quiere decir amar a tu prójimo como a ti mismo. Juan 13. Podemos verlo más en el anterior pasaje, Romanos 12, 17, 19, que no tenemos tiempo de leer, pero mirarlo. ¿Qué dice ahí? En Romanos 12. No paguéis a nadie mal por mal, etc. Leerlo. Una revolución de amor. Así que ya con este pasaje termina hablando del tiempo. El tiempo apremia, la noche avanza, dice, y se acerca el amanecer. Cristo viene. Lo decía entonces, y también instrucciones claras a no especular con esos tiempos, pero Cristo viene. Y anoche cantamos esa canción creíble, como anhelo, y quiero leerla, el aire de los cielos. No hay dolor y su gracia reinará. Contemplar al que sangró al salvarme. Me gustaría cantarla, pero me saldría muy mal. Y andar con Él por toda la eternidad. El día vendrá. Ante Él nos postraremos.
El día vendrá, la muerte cesará. Ayer hablé con un familiar, el marido de mi hija, Marina. Y él sacó el tema de que lo que está oyendo podcast cuando hace sus viajes por España, que está escuchando un psicólogo hablar de que ahora está entendiendo que debe de haber algo más allá. Porque la muerte está ahí presente ante todo aquel que está pensando, que lo ve más y más, que tenemos más años, vemos más muerte. Y eso es una gran pregunta que hace el hombre. ¿Dónde voy? ¿No tiene sentido que mi vida termine este mundo maravilloso en que estoy? Nosotros a lo mejor vives en un mundo no tan maravilloso. Pero todo esto no tiene sentido. Hay algo en el hombre, esa identidad que puso Dios en él, que sigue ahí. Vemos la bondad que ha salido, la caridad en los valencianos. Eso Dios ha puesto eso en el corazón del hombre. Tanto lo bueno está en el hombre. Lo malo no lo ha puesto Dios, pero por la desobediencia Dios está ahí, ¿no? Quien murió cara a cara, estar con quien murió y resucitó, santo es el Señor. ¿Estás esperando ese día que estés cara a cara con el Señor Jesús? La canción de Marcos Vidal, ¿no? En ese día, cuando resucitemos lado a lado con los héroes de la fe, una multitud de millones de personas, trillones de personas que han dado su vida, muchos de ellos, por seguir a Cristo, a una voz vamos a cantar, digno es el Cordero de Dios. Yo espero ese día. ¿Y tú? Yo espero ese día, no sé cuándo vendrá. Así que, dice Pablo, usemos el tiempo bien, toma decisiones en base a esto, tomemos. Y ahora dice, vistémonos del Señor Jesucristo. Eso quiere decir ponerte ropa. Ahora hay que quitar la vieja ropa. Es una acción, ¿no? Y vestirse, una acción decidida de poner algo. El Señor irá transformándonos en la medida que somos obedientes. Somos, dice en 2 Corintios 3:18, somos o estamos siendo transformados en la medida que le miramos a Él y a su semejanza. Y un día lo completará, transformándonos en un cuerpo glorioso igual de Él. En base a eso, romanos, suancitas, no somos romanos, suancitas, ¿no? Un poco romanos también. ¿Qué debemos cambiar en nuestra vida? ¿Quién gobierna tu vida? Y si aún no lo has hecho, pues te invitamos aquí a que vengas a los pies de la cruz y creas en el que murió por ti, el que resucitó de los muertos, venciendo la muerte, y que te espera con los brazos abiertos. El Señor no tira, sino espera con los brazos abiertos. El día vendrá cuando todo gobierno y nación se arrodillará delante de Él. Yo pregunto, ¿dónde estarás tú ese día? ¿Anhelamos su venida? ¿Cómo anhelo el aire de los cielos? Amén.